Buenas tardes, yo soy Rubén Ocampo. Yo vengo a hablarles de los tipos de lenguaje. Del primer tipo de lenguaje que me gustaría hablar es del lenguaje natural, que es aquel que empleamos y aprendemos de una forma inconsciente. El ejemplo más claro es el idioma español, que es aquel con el que aprendemos a comunicarnos desde que somos unos infantes y lo hacemos de una forma inconsciente. El segundo tipo de lenguaje sería el lenguaje artificial. Es aquel que no es creado de una forma espontánea, es aquel que es utilizado de una forma consciente y generalmente no se utiliza para la comunicación general. Los ejemplos más claros sería el lenguaje literario, que es aquel que es utilizado por escritores y es muy culto. El lenguaje científico, que está conformado por jergas y lo utilizan los gremios profesionales. Y el lenguaje formal, que principalmente es utilizado para ámbitos profesionales y académicos. También los lenguajes se clasifican en torno a sus elementos, como lo es el lenguaje verbal, que es expresado por el uso de palabras, gritos, siglas, jeroglíficos, entre varios otros. El lenguaje oral, que es el lenguaje hablado. El lenguaje escrito, que es representado por letras y palabras provenientes del lenguaje oral, como puede ser una carta, una nota, un email, entre varios otros. El lenguaje no verbal, que se lleva a cabo por la expresión del cuerpo, y los ejemplos más claros de este sería el kinésico, que se expresa de una forma corporal, y el facial, que es expresado a través de los músculos de la cara. En otras categorías de lenguaje entraría el lenguaje vernáculo, que es referido al idioma nativo del lugar donde se habla, como lo es el francés de Francia, el español de España, entre varios otros. El lenguaje egocéntrico, que principalmente se observa en niños y es parte fundamental de su desarrollo, ya que el niño no es una persona muy social, inicialmente solo habla de sí mismo. Y el lenguaje social, que este refiere a que adaptamos nuestra forma de relacionarnos para tener una comunicación asertiva en el entorno en donde nos encontremos. Y de mi parte sería todo, muchas gracias.